el programa Acercar Derechos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es el equipo que está trabajando en la ciudad de Posadas y está en línea. Dayana, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, feliz día. Gracias. Bueno, un poco la idea es mirar esta fecha, mirar cómo vienen trabajando también ustedes desde el programa Acercar Derechos, en una temática que es bastante compleja, que enfrenta varios desafíos, ¿no? Contanos para arrancar de este programa, ¿qué es este programa Acercar Derechos y qué rol cumple una psicóloga como vos en ese programa? Bien. Bueno, el programa Acercar Derechos es, como dijiste, un programa del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y lo que hacemos es justamente asegurarnos que las personas puedan acceder a los derechos necesarios para garantizar la salud, el cuidado, mejorar la calidad de vida, y sobre todo en este programa queremos que las personas puedan disminuir todo lo que tenga que ver con las violencias, ¿sí? Los efectos de las violencias, y no estar expuestas constantemente a situaciones de violencia. Entonces, el rol de una psicóloga es, sobre todo, siempre una escucha atenta, y a partir de ahí poder asesorar y acompañar en el malestar que generan ciertas situaciones. Y bueno, es un desafío esto de acompañar violencia, porque es algo transversal, digamos, a nuestras sociedades. Entonces, constantemente estamos recibiendo demandas, y bueno, estamos plenamente escuchando y asesorando en lo que sea necesario. Obviamente que compongo un equipo interdisciplinario, sí, porque abordar violencia tiene como esa complejidad, donde no solamente puede ser vista desde un lugar, sino que tiene que ver con poder abarcar esa complejidad. Así que trabajo con una trabajadora social, una abogada, y a partir de ahí construir toda la estrategia de intervención. Hablábamos hace un par de semanas también con una funcionaria del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y empezaba a marcar que se fueron encontrando con que cada vez hay mayor demanda de acompañamiento desde esta perspectiva, de la salud mental, digamos, ¿no? Que tal vez en otro momento llegaban demandas más vinculadas al acceso a la justicia, digamos, ¿no? A abogados, abogadas, pero que ahora aparece con mayor visibilidad esta necesidad de poder atender la salud mental. ¿Ustedes lo ven así también? Sí, claro, lo vemos así. Está bueno, digamos, que empieza esta demanda de la salud mental, porque eso quiere decir que también hay una visibilización de lo que significa una salud mental, de lo que es tener salud mental, y que de alguna manera la persona es la que va transitando por estas situaciones, que más allá de resolver alguna cuestión técnica en la justicia, que es recontra importante, es también importante atender ese malestar que tiene que ver, como decía recién, con la calidad de vida y con la no repetición o reingresar a situaciones violentas, sino poder desconstruir, trabajar sobre la desnaturalización de las situaciones violentas, de los vínculos violentos, ¿no? De qué manera nos relacionamos. Entonces, es muy importante trabajar todo lo que es la cuestión emocional, sí, la perspectiva, y así construir vínculos más sanos, ¿no? Y uno estar mejor, y afrontar la vida desde otros lugares. Obviamente que también está bueno ampliar la salud mental a otros aspectos más sociales, ¿no? De poder ocupar y relacionarse con otras personas de una manera más sana, pero al mismo tiempo poder garantizar eso, una calidad de vida con una misma, digamos. Entonces, en ese sentido está bueno que haya más atención a la salud mental, y a cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros. Y en una provincia como la nuestra, ¿aparecen opciones a la hora de uno piensa, hay demanda, ustedes son un equipo interdisciplinario con tres profesionales ahí, pero pensar también en la demanda un poco más general, digamos, ¿no? ¿Existe ante esta demanda capacidad para responder, para acompañar? Que además el acompañamiento no debe ser de un día, digamos, ¿no?
Ujú, claro, sí. Bueno, es justamente ese es uno de los mayores desafíos con los que nos encontramos ahora, que son los acompañamientos prolongados en el tiempo, sí, porque entendemos también que es algo que necesita su tiempo y sobre todo eso, que la persona tiene que elaborar y tiene que darse ese tiempo de elaboración. Entonces, en términos de servicio, hoy estamos hablando de que estamos atravesando una crisis en lo que es salud mental porque no hay una capacidad de profesionales en números que puedan llevar adelante estos tratamientos, estos procesos, y sobre todo justamente esto, al estar más visibilizado, que está buenísimo, necesitamos reforzar también al mismo tiempo la capacidad de los profesionales de poder acompañar a las personas en estos procesos. Entonces, hoy entre los profesionales estamos visibilizando esta crisis en la salud mental, sobre todo en el sistema público, donde cada vez está más difícil el acceso a lo que es un profesional y un tratamiento adecuado para ciertas situaciones, ¿no? Porque ahora estamos hablando, por ejemplo, esto de las violencias, pero se puede complejizar aún más si hay algún tipo de diagnóstico de psicopatológico en la persona o también esto de los contextos, ¿no? La precarización, entonces todo eso va complejizando y hace que sea más difícil el acompañamiento y la elaboración de la estrategia. Entonces, responder a la demanda cada vez es un poco más difícil, digamos. ¿Y cómo lo están discutiendo? Porque también es cierto que a medida que aparece, por ejemplo, la difusión de esta política, de estos espacios, las expectativas también son muy grandes, ¿no? Y por ahí no poder cumplir las expectativas de las personas que van, eso refuerza ya de por sí la problemática con la que llegan, digamos, ¿no? Sí, lo que se trata de hacer es de tratar de estar en diálogo, en lo posible constante, con distintos organismos que tienen la posibilidad de garantizar mayor número de profesionales, digamos. También otra estrategia que utilizamos es poder hacer la derivación correspondiente en relación a la complejidad de cada caso y después ir haciendo seguimientos y asesoramientos a casos que quizás no necesitan de tanto acompañamiento porque se entiende que pueden sobrellevar mejor algunas situaciones, digamos. Pero sí estamos como parados más en lo que es la respuesta a la urgencia, digamos. No nos podemos correr por ahí de ese lugar porque, bueno, quizás también, como decía hace un rato, si se pudiera aminorar otras consecuencias, otras causas en realidad de las complejidades, sería mejor, digo, los acompañamientos no serían tan difíciles, como por ejemplo todo lo que es el acceso a vivienda, además todo lo que podemos hablar de la complejidad de los casos, pero se trata de priorizar los casos más urgentes y a partir de ahí hacer como un orden de prioridad en ese sentido, según vemos las herramientas que cada uno puede contar para llevar adelante la situación. Y bueno, tratar de mantener las redes con ciertos organismos del Estado también que puedan responder, pero también sabemos que existe realmente esta crisis. Además es lo que vos decís, ¿no? Te encontrás con una persona que llega y que además de la situación de violencia, tal vez ya sea familiar, doméstica y demás, se encuentra con estas otras violencias estructurales, digamos, ¿no? Exactamente. Que eso debe ser un tema también súper complejo. Exactamente, sí, es sumamente complejo, entonces tratamos de acompañar las elaboraciones de estrategias cotidianas también, ¿no? Y de tratar de ir al menor riesgo, ¿sí? Estamos disminuyendo riesgos constantemente y lo que no se puede, sí, ahí activamos como las redes de mayor urgencia, digamos. Dayana, y en ese trabajo del seguimiento, un poco pensando en un mediano y largo plazo, ¿qué cuestiones se trabajan, se discuten pensando eso? ¿Cómo acompañamos a esta persona para que no vuelva a caer en esos círculos de violencia, que pueda salir, pueda recuperar parte de su vida? ¿Qué cuestiones se discuten ahí? Bueno, primeramente acompañamos como un proceso más de elaboración de las violencias, ¿no? Donde uno pueda comenzar a simbolizar los hechos, sacar un poco de la situación de trauma, salir un poco de ese estado a medida que uno lo puede ir trabajando a través de la palabra y de no estar expuesta, ¿no? al riesgo. Esto quiere decir que se le pueda asegurar un cuidado o salir
de la situación de violencia, que en este caso sí estamos trabajando o intentamos trabajar codo a codo con la justicia en las medidas de protección, para que la persona esté un poco más resguardada, y a partir de ahí como comenzar a hacer esta simbolización a través de la escucha, de la palabra, y también en intercambios grupales, si es que la persona se anima, digamos, a sostener la participación en un grupo. Y bueno, y a partir de ahí, a medida que van mejorando, poder ir reforzando cuestiones de la persona en sí, digamos, lo que sería más el yo, digamos, las cuestiones propias de la persona, y reforzar para que pueda de a poquito volver a planificar lo que una quiere para sí misma, ¿sí? Sería, ese es como en grandes rasgos el proceso que una persona tiene que ir atravesando para salir y poder darle una continuidad a su vida. Obviamente que dentro de esto hay dificultades, y hay altos y bajos, entonces es acompañar a que esa persona, más allá del malestar que pueda ir sintiendo, que sepa que hay realmente una salida. Y es muy importante la construcción de nuevo de los vínculos sociales, porque sabemos que una de las mayores consecuencias de la violencia es el aislamiento. El poder intercambiar nuevamente con otras personas vuelve como a generar esta retroalimentación, no en uno, volviendo a ver y a recibir y a intercambiar información con otros, y eso es como muy importante porque es lo que quizás después puede sostener el proceso, digamos. Así que es como que vamos como atando situaciones y reforzando ahí para que la persona pueda de a poquito ir manteniéndose. Y uno piensa también en las propias capacidades que tienen las personas que están atravesando por esas situaciones de encontrar herramientas para ir saliendo, digamos, ¿no? Para salir de esas situaciones y recobrar las autonomías, todo lo que se viene discutiendo en relación a eso también, ¿no? Sí, exactamente. Eso es muy importante lo que decís, porque lo que se va perdiendo es esa capacidad de creer que una puede lograr, digamos, lejos de ser positivista, es como de darse la oportunidad de poder generar recursos, que uno ya los tiene, quizás, ¿no? Porque ha sobrevivido a un montón de dificultades, tiene que poder creer en eso y reforzar recursos que uno ya las tiene y volverlos a poner en juego, digamos, ¿no? Volverlos a poner en funcionamiento, y a partir de ahí ver también, a medida de que uno va avanzando, poder ver que se puede, digamos, sí, que inclusive en las violencias lo más difícil es el primer momento. Una vez que uno sale de ahí, de ese primer malestar en donde uno está como más tomada, digamos, por la violencia, después que uno atraviesa ese primer momento ya puede ir un poquito más floja, fluida, digamos, a conectar con otros recursos. Pero el primer momento es muy crucial, el acompañamiento y la contención, sobre todo emocional, de las personas que estén alrededor de la persona que está en la situación de violencia, empáticamente, ¿no? Sin juzgar, simplemente estar presencialmente acompañando, digamos, una presencia que acompaña. Y esto que decís también de asumir que se puede salir de esa situación, de que uno está atravesando esa situación, pero que no es esa situación. Claro, exactamente, sí, de ver que uno puede, que claro, que no está reducida a eso, sino que uno puede ir muchísimo más allá, y que hay mucho más de una misma en un montón de otros aspectos, digamos, no solamente en la relación violenta o en la violencia en sí misma, digamos, sino que tenemos muchísimas capacidades, y yo creo que eso es la riqueza en la salud mental, y quizás eso también se visibiliza ahora, que uno puede conectar con un montón de otros aspectos, que uno puede hacer un montón de otras cosas y que no tiene que reducir la vida simplemente a una relación. Entonces eso sí está bueno. Quizás también se fue como impulsando mucho el tema de la violencia, o se relaciona mucho a veces con el tema de la denuncia, ¿no? Y sabemos que a veces ese es un punto muy como una encrucijada en algún punto, porque si bien es necesaria, después de todo otro proceso que hay que llevar adelante, ¿no? El proceso judicial, sin embargo el proceso en salud mental es como lo más estructural,
¿no? Porque es lo que te va a acompañar siempre, digamos, ya sea ahora o ya sea si decidís afrontar un proceso judicial, porque la justicia maneja otro lenguaje, otros tiempos y otras modalidades, digamos. Entonces, no solamente uno puede salir de la violencia a través de lo judicial, sino también una misma puede decidir rehacer su vida, digamos, ¿no? Obviamente con el tiempo y el acompañamiento adecuado. Pensaba también en esta discusión que se viene dando con los términos y con cómo nombramos a las personas que están atravesando esas situaciones. Las nombramos como víctimas, como sobrevivientes, como personas que están atravesando estas situaciones. ¿Cómo las nombramos? Sí, tal cual. Para mí me parece que es más un atravesar una situación, digamos, como uno puede atravesar una situación de duelo, como uno puede atravesar no sé, un proceso con respecto a algo concreto, digamos, porque el tema con las identificaciones es que después es difícil salir de ahí, ¿no? Sí. Si uno se identifica como víctima, ¿no? Como sobreviviente, entiendo que tiene que ver con el poder nombrar también, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con la identificación, porque también es ahí cuando tú decías esto del yo de la persona, cuando la persona se identifica con eso, y el problema es cuando se reduce a ese concepto, ¿no? Del yo como víctima, ¿no? El yo tiene un montón de aspectos, esto que decíamos antes, tiene múltiples cualidades que uno las puede ir descubriendo y puede ir eligiendo, ¿sí? Y no caer, o sea, evitar caer en esta identificación cristalizada de lo que es ser víctima o sobreviviente. Entonces yo prefiero tratar de evitar eso y hablar más de un transitar, ¿no? Porque sucedió una situación y no que eso se reduzca a algo de la identidad de esa persona. Diana, ¿y qué les pasa a ustedes como equipo, en tu caso como trabajadora desde este lugar, cuando trabajan estos temas, trabajan con estas personas? Porque no son problemáticas simples, no es que uno puede cerrar la puerta siempre y se terminó, hasta acá llego yo con mi involucramiento. ¿Cómo es en el caso de ustedes, en el tuyo en particular? Sí, la verdad que es un tema porque sabemos que es una problemática que es estructural, que tiene que ver con un montón de situaciones del sistema, ¿no? De esto que del patriarcado, del capitalismo, un montón de cosas que reproducen, ¿no? Este sistema que todos estamos como atravesados de distintas maneras por las violencias. Entonces, de alguna manera tratamos de aminorar el malestar y de dar una respuesta, de generar una estrategia a esa persona que viene, y de poder decirle, podés empezar por acá, de poder darle distintas alternativas, hasta que la persona, bueno, elija algo que le haga sentir cómoda y que diga, bueno, por esto puedo arrancar, digamos, ¿no? Porque lo más difícil es este primer paso, es poder visibilizar la situación y dar el paso. Personalmente, si la persona llega, ya es un montón, y si la persona da un paso y decide continuar con algún tipo de acompañamiento, es más que satisfactorio para nosotras y para mí, sobre todo, que bueno, se pudo brindar alguna herramienta para la que la persona pueda continuar. Pero también es importante, es como, no sé cómo decirlo, como ir a un modo de vida, ¿no? Como cuestionar los modos de vida. Constantemente uno se está cuestionando los modos de vida, trabajando con estas problemáticas complejas, y es difícil por ahí para nosotros salir quizás de ese cuestionamiento que es cotidiano. No es que quiera salir porque parece que es revelador, digamos, poder uno estar observando y evaluando, criticando algunas formas de cómo afrontamos la vida y eso, cómo nos relacionamos con los malestares y con la salud, digamos. Entonces es un desafío constante estar en este trabajo, porque además todo va avanzando, digamos, todo va cambiando, mutando a una rapidez increíble. Entonces hay que estar constantemente observando y sintiendo también lo que
hacia dónde nos lleva la vida, básicamente. Dayana, bueno, queremos agradecerte este tiempo, reiterarte también las felicitaciones por este día y el agradecimiento por el trabajo, porque es un área de trabajo muy complejo, muy demandante, y esto que vos decías, esa crisis en el sistema de salud se ve con mucha fuerza cuando hablamos del área de salud mental, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chau. Dayana Galeano es psicóloga. A propósito de este día que estamos recordando, el día de